Aquí estamos sacándole la sopa a la ahumada. ¿Y ya le pudiste sacar en dónde tienen la caleta? No, todavía no. Pero va a cantar, no te preocupes. Estamos cerca de sacarnos el premio gordo. ¿Supiste algo de la mamba? No, tampoco sabemos nada de la mamba. Bueno, como no se pudo que la mamba regresara al reclusorio, ¿me vas a entregar entonces al jaguar? No, espérate tantito, no te apresures. No, sí me apresuro, ¿cómo ves? Esta noche viajo a Culiacán para recibirlo personalmente, ¿me escuchaste? Te escuché fuerte y claro. Ahora escúchame tú a mí. No hay manera en esta vida ni en la otra en la que yo te entregue mi brazo derecho. ¿Quién fregados te crees que eres para hablarme así? No voy a tener esta plática nuevamente contigo, Gancho. Me lo vas a entregar. El jaguar es parte importante de mi organización. No te lo voy a dar. ¿Se te olvida que esta sociedad funciona de ida y vuelta? Te entregué a Diana. Ahora tienes tú que entregarme a alguien. Y yo te entregué a mi propia hija para que la regresaras a la cárcel. Si no fuera porque el imbécil que mandaste la dejó escapar estúpidamente. Así que esa no es mi bronca. Recuérdalo bien. O si quieres, anótalo. Pero se lo dices tal cual, mija. A mi familia la defiendo yo. Yo no ocupo ayuda de nadie. Y menos de un hijo de la fregada como tú. ¿Lo tienes? Como usted diga. ¿Ya me puedo ir? No, espera. A ver, Isma, se me acaba de ocurrir algo. Échale pues. Pero no quiero perder el foco, ¿eh? Si ese general acepta mi propuesta, vamos a recuperar a mi prima. Y eso es ahora lo único que importa. Justamente por eso. Chacorta trabajó con el general, lo conoce y sabe de qué pie cojea. ¿No te parece que en vez de seguir viéndolo como un enemigo, por qué no lo consideras como un aliado? Un aliado. Un vato que intentó matarme, que usó a mi mujer para llegar a mí. Ni pienses que puedes jugar conmigo, Gancho. No lo pienso, Santiago. Ni lo he pensado nunca. Entiendo que no lo quieras sacrificar, pero el jaguar te quitaría a ti la presión de encima y a mí me compraría tiempo con la presidenta. Mira, nada más que chistoso. Porque yo no me siento presionado. Porque soy yo el que te está cuidando. ¿Que ya se te olvidó? No se me ha olvidado, Santiaguito. Pero que no se te olvide a ti que tu bienestar depende de mí. Así que olvídate del jaguar. ¡Gancho! Te voy a entregar a Diana cuando yo quiera. A ver si no la dejas escapar también. No puedo darte esa información, es secreto de Estado. ¿Ok? Ok. Estoy aquí con tu abogado, ¿me escuchas? Te escucho. Se nos está agotando la paciencia, Leo. Recuerda que te dieron poco tiempo para dar resultados. Lo tengo presente, pero no lo he tenido fácil. Hace un par de días me secuestraron. ¿Quién es? El Gancho. Me intentó torturar y sacar información de los casillas y de los chinos. ¿Y qué les dijiste? Pues nada. Solamente me enteré que pues son los responsables de la liberación de Mariela. Que el general los ayudó. Y que nomás agarró del evento de la embajada para justificar que estaba al otro lado. ¿Tienes prueba de lo que dices? No. Hasta ahorita puro testimonio. Necesitamos algo. La relación con el Gancho,
Leo, se nos está acabando el tiempo. Te voy a tener que dejar que viene alguien. Pues ya no está con el general, yo le creo. Usémoslo para rescatar a Diana. Y deja un momento el rencor atrás y piensa. Chacorta sabe cómo opera el general, cuál es su relación con el gancho y cuáles son las estrategias que usan para llegar a nosotros. Tú mismo dijiste que el foco era Diana, ¿o no? Ismael, por favor no se vaya contra él, se lo ruego. Puede pensar que Paco y yo lo vendimos y se la va a agarrar contra nosotros. No lo agarraría contra nadie porque estaría muerto. Pero está bueno, pues. Ahora no nos vamos contra él. Pero lo que sí no voy a hacer es pedirle ayuda. Gracias. Miras que abren las blancas. Oíme. Muy arriesgada su propuesta, parcero. Imagínese donde los apié con Ismael. ¿Y usted qué propuesta me está hablando si yo a usted no le he propuesto nada? No lo vas a mentir. Y cuando vi todo ese billete junto, pensé en coronarme esa caleta. ¿Se da cuenta que usted y yo podemos hablar el mismo idioma? Sí, Sas. Pero lo que me preocupa es este pato, parcero. Ismael, él no tiene por qué enterarse de nada. Sí. Pero cuando se dé cuenta que le vaciamos la caleta y que nosotros nos desaparecimos, va a saber que fuimos los dos. ¿Y usted sabe dónde vamos a estar nosotros cuando eso pase? Sí, eso es verdad. En nuestra tierrita. Y no va a tener tiempo para pensar en la venganza, ¿sí o qué? Hermano, es que yo creo que usted se está olvidando de un pequeño detalle. Decime. Es que yo tengo un avión. Nosotros vamos, vaciamos esa caleta, la metemos al avión y nos abrimos. Ganar, ganar. Juegue más bien, hermano, que usted es muy lento. Gracias. Gracias, de verdad. En lo que las autoridades se mueven para encontrarla, nosotros no nos vamos a quedar quietos. Mi hija Isabela nos ayudó con unos carteles, mira. Vamos a colocar carteles en toda la ciudad, anuncios en las redes, vamos a dar entrevistas en radio y en tele para que la gente nos dé información. Gracias. Fuerza. Entonces, ¿qué, mamacita? ¿Qué dice la mujer más hermosa de México? Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Perdóneme, Eligia. La verdad es que tenía que aprovechar por un último instante nuestro corto romance. No estoy para bromas, ¿Lobo? Sospecharon de mí, Eligia. Sospecharon por las llamadas que usted me hizo. Entonces le voy a pedir de la manera más encarecida que no me vuelva a llamar nunca más a este teléfono. Está bien. Me da gusto que lo hayas resuelto. Bueno, y ya sabemos por dónde se filtró la información de Diana. Confío plenamente en mi contacto con el gobierno mexicano, así que por mi lado no fue. Pues qué raro. ¿Confía 100%? Meto mis manos al fuego por ese contacto. Ahora que se frustró lo de Diana, pensé que podrías enseñarme el escondite del que me platicabas. Pero ¿cómo se le ocurre? Negativo. Ustedes ya pelaron el cobre. Esto se acabó.
No. A ver, esa información se pudo haber filtrado por alguien más, Horacio. Mire, yo nunca he sido bueno para esto de terminar relaciones. Pero básicamente yo la llamaba para decirle que esta es la última vez que vamos a hablar. No, Horacio, espera. Dame otra oportunidad. Lo del escondite nos conviene a los dos. El tema es que yo no creo en segundas oportunidades. Y esta es la última llamada que tenemos. Que tenga una linda tarde. Te mando un besito. ¿Y se puede saber qué oferta le hizo Ismael al general? 20 millones de los verdes. Y algo más. ¿Y qué fue ese algo más? Ya vamos. Ay, Dios. ¿Qué le pasa a mi hijo? Véalo. Aprenda pues, mijo. Tómalo. Ay, ¿qué para contar o qué? Estamos esperando la llamada del general a ver si aceptó los términos de Isma para rescatar a la Diana. Pues ojalá. Horacio. ¿Horacio? Está afuera. Oiga, a propósito. ¿Y entonces? ¿Siguen desconfiando de él o qué? Pues lo investigamos y está limpio. Pero ya le dije al Nebula que lo investigara más a fondo para que estés tranquilo. No estaría mal. Descompóngase, mi hija, que todo bien. Dejen de estar escarbando la vida al parcero. Ya demostró que está firme con Diana, que está leal a la alianza. Deberíamos meterlo al parche. Salud.